defensa fundamentalmente de la economía. Está la situación económica muy destrozada. Defender la democracia, la verdadera democracia y la justicia. Los hechos de violencia suscitados en los últimos días contra la institución electoral y sus autoridades, los tribunales electorales departamentales no tienen jurisdicción ni competencia alguna para registrar, habilitar o inhabilitar candidaturas para dichas elecciones generales 2025. Ellos quieren incendiar la democracia, ellos están buscando arder el país y lo que nos llama la atención es la actitud complaciente por parte de las autoridades nacionales que no hacen absolutamente nada. Este es un bloqueo general. ¿Por qué es este bloqueo? Por el hambre. Los bloqueos van a ser bloqueos indefinidos hasta la renuncia de Luis Arce Catacora. La pregunta es, ¿estarán los candidatos logrando conectar con la población, con los diferentes estratos de edad, con adultos mayores, con personas adultas, con los jóvenes, que tanto hemos hablado de los jóvenes en este último tiempo por la capacidad que tendrán ellos de poder elegir al nuevo presidente? Ayer en Bolivia Decide tuvimos un debate interesantísimo. Le hago escuchar lo siguiente y en breve nuestros invitados nos ayudan. Como somos jóvenes, no sé si es que ellos nos van a poder llegar a representar en algún momento, justamente tal vez por la diferencia de edad, pero más allá de eso, sí veo mucho que las posturas de los candidatos es tratar de atraernos por redes sociales, un poco por los trends que hay en TikTok, y la verdad es que creo que como juventud igual les queremos dar el mensaje de que nosotros tenemos un pensamiento crítico, es decir, que no vamos a convencer porque hagas un trend en TikTok, sino por las propuestas que tienes. Es decir, yo como abogada me gustaría escuchar qué propuestas tienes acerca de la justicia. Todos hablan de la economía porque estamos en una crisis económica y todos están porque es un tema que nos afecta a todos y por ende nos interesa. Pero el tema de la justicia, ejercer ahora como litigante es algo sumamente difícil si quieres hacerlo de manera limpia, ¿no? Entonces ver eso, la separación de poderes, el tema de los magistrados, el tema de Evo Morales con una orden de aprehensión, todas esas cosas nos interesan a los jóvenes también, no solo el desempleo, que evidentemente es algo que nos interesa porque estamos empezando nuestras carreras, pero todo eso también. Entonces sí me gustaría más que los candidatos nos vean a nosotros como personas críticas y no por personas que van a votar porque tengan un buen perfil de TikTok. Pero yo creo que es un poco utópico hablar un poco de los programas, tomando en cuenta de que si es que no existe la gobernabilidad necesaria, ninguno de los programas que nos están planteando, digamos, los candidatos se va a poder llevar a cabo. Entonces yo creo que lo que más me tendría que identificar en ese sentido sí es en parte los programas, pero ¿cómo lo vas a hacer, no? Es muy fácil poner todo en papel, puede ser préstamos, no sé, que la Asamblea lo va a hacer. En la realidad, la polarización política y la implosión de nuestro sistema de partidos nos está afectando muchísimo en la gobernabilidad, y eso lo estamos viendo en estos días, y es lo más, bueno, pues puede que sea lo más probable, porque en política nada es seguro, que el siguiente gobierno afronte las mismas complejidades. Entonces, yo me abocaría un poco más por los programas y cómo es que lo van a llevar o implementar. No me convence ningún candidato porque veo que hablan de boca para afuera. Estamos viendo a través de los años que van pasando, como bien decía, ya son 25 años que se van postulando y postulando diversos candidatos. No hemos visto un buen resultado. ¿Por qué no damos paso a los jóvenes? ¿Por qué no damos paso a nuevas caras? ¿Por qué no damos paso a nuevos representantes que tienen realmente esa capacidad y ese potencial para poder dirigir con liderazgo y poder hacer crecer una Bolivia? La verdad que las propuestas de todos los candidatos no me llaman la atención. Siento que simplemente son cosas para llamar a los jóvenes, llamar al voto juvenil, y no solo el voto juvenil. ¿No lo sientes sincero? No lo siento sincero, totalmente, no lo siento.
¿Qué le parece esa frase? Las propuestas de los candidatos, la verdad, no me llaman la atención. ¿Será realmente este el sentir de la mayoría de los jóvenes que están en este momento en la disyuntiva de por quién votar? Estamos a 76 días de las elecciones generales. Miriam, analicemos el tema. Analicemos el tema. Estamos con Mateo Velázquez, que es politólogo. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Ayer tu estreno en Bolivia Decide, me alegra mucho. Está con nosotros también Álvaro Hurtado, especialista en marketing electoral. Alvarito, bienvenido. Antonio Vargas, especialista en opinión pública. Gracias por estar con nosotros, Antonio. Y por supuesto, para que podamos hablar un poco de esto. A ver, lanzaré la primera pregunta. Por favor. ¿Ya? ¿Qué nos están diciendo los políticos ahora? ¿Qué nos dicen con la forma en la que se están moviendo? Es decir, ¿a dónde están yendo? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Atraer electores? Estás al aire. Álvaro. Álvaro, contigo. ¿Qué nos dicen los políticos? No sé, pues sus sueños, ¿no? Sus aspiraciones, sus ideas de lo que es el país, o de lo que ellos quisieran que sea el país, ¿no? Lo que ellos quisieran. El tema es, hay que hacer, o vamos a votar por lo que ellos quieren, ellos deciden, ellos plantean desde sus deseos. Es decir, parece que no están llegando. Entonces, parece que no, ¿no? Parece que, por lo tanto, no es cuestión de mi deseo, yo quiero hacer esto, sino, como bien lo ha dicho el Mateo ayer, es cómo se va a llegar aquí. Pero no solo el cómo, hasta el cómo ahora lo dicen. De un tiempo a esta parte, no, vamos a hacer 100 días, pero aún así siguen siendo deseos, ¿no? Hay cosas que no están diciendo. Entonces creo que más importante de qué están haciendo o diciendo es qué no están haciendo y por qué no están llegando. Mateo, aprovechando la consulta que realizaba Miriam, ¿qué piensas tú entonces? ¿Este deseo estaría pecando o cayendo en no decir la realidad de lo que estamos atravesando los bolivianos? Y hay mucha gente que se da cuenta que muchas de las promesas tal vez no sean reales a corto plazo. Sí, definitivamente. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio y la invitación nuevamente. Y sí, definitivamente creo que los candidatos todavía no están pisando cable a tierra, por así decirlo, en el sentido de que si bien, como mencionaba nuestro compañero Álvaro, sí nos están planteando de alguna manera el cómo. Soy compañero. Sí. Nos están planteando de alguna manera el cómo, pero realmente yo creo que en esta charla de Harvard, por ejemplo, estaba leyendo algunos análisis que hacía Sayuri Loza, por ejemplo, que hacían algunos de los invitados, y nos decían, la situación es más complicada de la que nos están pintando los candidatos. Entonces, yo escuchaba en algunos foros económicos, por ejemplo, para el 2026, si es que no resolvemos el tema de los hidrocarburos, podríamos tener una crisis energética, ya no podríamos tener gas en nuestras cocinas. No he escuchado a ningún candidato hablar de eso, ¿no? Entonces, la situación económica sí es lo más importante en la actualidad, evidentemente, pero creo que no se están abocando específicamente en las propuestas reales, concretas, y explicando de una manera un poco más didáctica tal vez para la población, tal vez ¿no? Porque son las más difíciles de resolver. Sí, en cierto punto. Porque no tienen ideas. Yo creo que es el tema de comunicación, ¿no? Porque cuando tú ves los debates, digamos, o las entrevistas de los candidatos, parecen discos rayados, ¿no? Te repiten lo mismo en cada medio. E incluso nosotros hemos tenido el espacio con algunos de los candidatos presidenciales y no ahondan, ¿no? Cuando tú le haces una pregunta incisiva, ¿qué pasa si es que no te aprueban este crédito de 12.000 millones? ¿O qué pasa si la Asamblea no te genera la gobernabilidad necesaria? No, nosotros vamos a tener la mayoría del Congreso, no, seguramente nosotros ya lo hemos hecho hace 20 años. Entonces seguimos cayendo en lo mismo, ¿no? En esos discursos medio banales. ¿Tú qué dices, Antonio? Yo creo que, buenas noches. Buenas noches a los que nos están viendo, Álvaro, Mateo, por favor. Yo creo que 3 cosas hay que colocarlas, primero, bastante claras para que todo el mundo las entienda. La juventud no es un requisito, es una condición. Al igual que la niñez es una condición, la adultez es una condición, la juventud es una condición. Por lo tanto, en el momento en el que los jóvenes o los candidatos o cualquiera ve la juventud como un prerequisito, un requisito para, se equivoca, porque no es meritocrática, es una condición. Usted, por ejemplo, Mateo, de aquí a unos años dejará de ser joven para ser adulto y vendrá un niño que ocupará su lugar. Por lo tanto, no puede ser un requisito. Ahí están equivocados. 2, creo que el discurso de los candidatos comete un error pues bastante básico en comunicación política. Toma a la juventud como si fuera destinatario y no interlocutor.
y ese es un grave, grave problema, porque se piensa que el destinatario está ahí solamente para recibir, pero no para intercambiar papeles y además interpretar lo que está diciendo el político y poder proponer a su vez. Ese es el segundo punto que quisiera que lo tengamos claro. Y el tercero, que yo soy docente 24 años en la Universidad Mayor de San Andrés, de opinión pública precisamente, y lo que he visto en este tiempo es una despolitización de la juventud. Y es en este sentido que se extraña, por ejemplo, que la juventud esté más sólidamente formada en educación cívica. ¿Qué es la educación cívica? No es solamente memorizarse los artículos de la Constitución, es saber de derechos, saber de obligaciones, saber de responsabilidad y de participación ciudadana. ¿Por qué crees que pasa eso? Pasa por lo siguiente, porque poco a poco hemos ido ablandando la formación cívica y sobre todo la participación ciudadana. Creemos que la participación de los jóvenes es convencerlos, como decían acá ya algunos colegas, con argumentos que son sumamente banales, para obligarlos a votar por una postura o por la otra, y no es eso. El joven... Permíteme, por favor, perdón, pero ¿tú crees que la juventud de la década de los 70 es totalmente distinta o esta juventud de ahora? Completamente. ¿Por qué? Miriam, completamente. Ese ejemplo me gustaría que manejes, por favor. No te olvides que en los 70s yo era joven. Entonces yo tenía una formación política que estaba absolutamente impregnada de lo que es la dictadura, de lo que es la recuperación de la democracia, de lo que es además vivir en un régimen militar, y cómo era añorar la democracia y cuáles eran los valores que guiaron a toda mi generación. Por lo tanto, evidentemente, esa juventud de los 70s, que ha dado grandes líderes a este país, indudablemente estaba más sólidamente formada en lo que acabo de decir, en educación cívica, que es una materia que desgraciadamente hoy cada vez se da con menor rigurosidad y con menor extensión, y creo que ese es un error en la currícula tanto escolarizada como en la universidad. Aquí está a la espadita, ¿no? Claro. Yo quisiera una cosita precisar. Respecto al primer punto, estoy en parcial desacuerdo, en el sentido de que si bien es cierto que ser joven no es un requisito, hoy en día los datos te demuestran que el 43% del actual padrón electoral va a decidir, digamos, que está entre los 18 y 35 años, que es la población mayoritaria en las siguientes elecciones, va a emitir su voto por un candidato. Entonces, precisamente los jóvenes estamos de alguna manera esperando la respuesta, porque somos el grupo mayoritario poblacionalmente a nivel electoral, para encontrar esas respuestas, ¿no? Porque al fin y al cabo, como usted mencionaba, es cierto, nosotros hacia adelante vamos a crecer, nosotros hacia adelante también nos vamos a hacer cargo de esta crisis, que no vamos a salir en unos 2 o 3 años, sino es un proceso largo, ¿no? Y algo que es cierto, probablemente sí, yo lo reconozco también como joven, la educación cívica probablemente sí se ha dejado de lado, pero no diría que los jóvenes estamos despolitizados. Sí. La diferencia, digamos, en los 70s, como usted mencionaba, sí, la democracia era una añoranza, perfecto, y yo creo y valoro muchísimo, digamos, esa experiencia que usted nos brinda, ¿no? Porque igual hay un dato bien llamativo, por lo menos a mí me parece muy llamativo, por lo menos el 64% de los jóvenes preferiría un régimen un poco más autoritario, militar. ¿Hoy? Hoy en día. Grave. En Bolivia. Estos datos son de Bolivia. Entonces, es un poco contradictorio. Claro, ese es el tema. ¿Por qué? Es un poco contradictorio en ese sentido, pero yo creo que los jóvenes no están despolitizados. Tal vez si antes la formación política e ideológica era a través de los libros, que considero que todavía debería ser esa la manera. Paréntesis, pero eso será culpa de quién? ¿De los políticos, del cambio en la educación? Del avance del mundo, digamos. Los jóvenes, a través de, digamos, antes, cómo se informaba la gente, a través de la radio. Luego la televisión, como es este medio. Pero ahora los jóvenes se informan a través de TikTok, ¿no? Entonces, si tú generas esos espacios de debate o esos espacios de información verídica y eficaz a través de TikTok, por ejemplo, aunque parezca muy banal, los jóvenes van a empezar a ¿cómo se llama? A informarse un poco también las acciones, ¿no? Sin embargo, hay algo bien importante que tiene que ver con esta generación que nace en las redes y para las redes. Yo creo que gran parte del electorado, no solamente la juventud, vive en una burbuja informativa, en una serie de burbujas informativas donde se deleita escuchando el eco de su propia voz. ¿Qué quiere decir esto? Que no tolera una opinión que sea contraria. Pero también al revés, también al revés, disculpa que... No, sí. Pero también al revés, porque también los viejos no toleran estas nuevas formas de política. Es decir,
en tu formación política era ser del partido, tener ideología, tener militancia, tener escuelas, formación, tener educación cívica. Esa era la lógica de esa política de ese tiempo. Hoy son políticos en otro concepto, en otra acción, están metidos. Hace un rato conversábamos, en Bolivia hay como 400 grupos de chicos que están trabajando en chiquitito. O sea, era impensable para un partido político que tenía que controlarlo todo, ¿sí? Entonces, yo también creo que no hay una despolitización en términos actuales, tal vez en los viejos términos. ¿Y qué no se está utilizando, no? Tal vez no se está utilizando el tema de las redes. Las redes son otra cosa también en su manejo formal y en su manejo lógico. Y entonces ahí, en el manejo lógico, es donde las lógicas de las épocas están chocando. Y definitivamente no se están entendiendo. Y por eso no los aceptamos a unos o a otros, ¿no? Las tolerancias. Álvaro, ¿qué te parece ¿qué te parece si introducimos un término, y estoy seguro que Mateo también lo ha de manejar? Bauman decía que la modernidad hoy es líquida. Y lo que estamos viendo justamente con esta disonancia cognitiva entre los candidatos y la juventud es eso. Ellos pretenden un modelo rígido, sólido, inamovible, y lo que quiere la juventud es liquidez, es plasticidad, es movilidad, respecto de una situación que cambia todos los días. Y las redes sociales nos están mostrando eso, cómo de dinámico es el mundo, cómo de dinámica es la política. Y yo creo que eso es lo que no han entendido los candidatos, que hay que cambiar la forma de volver a entablar comunicación con esa juventud. Esa juventud, yo creo que solamente se ha tomado como un porcentaje de un rango etario en donde nada más está buscando su dimensión de votante, pero nos estamos olvidando de las demandas y necesidades de esa juventud. Por ejemplo, empleabilidad. Qué importante para la juventud. Dime, ¿qué joven no quisiera tener un empleo? Y lógicamente en eso hay muchas políticas públicas que se pudieran proponer. Yo estoy de acuerdo con usted de que los candidatos tienen palabras vacías, y por supuesto, claro que sí. Y yo creo que la juventud no nos va a perdonar, y me incluyo dentro de esa generación, si volvemos a inventar la rueda o volvemos a descubrir el café con leche. No debemos hacerlo nuevamente, porque en el debe y en el haber tenemos que reconocer también que en Bolivia, en esta Bolivia que está pasando, que es la administración del MAS, han habido cosas buenas también. Permítame, en breve quiero que hablemos de cómo están trabajando los candidatos en redes sociales. Ahí voy a pedirles un análisis exhaustivo, pero Tufi está con nosotros desde Santa Cruz y también tiene consultas. Tufi, buenas noches. Buenas noches, Luciana, buenas noches, Miriam. La verdad que está muy interesante el debate generacional de Toño, Mateo y también ahí Álvaro sobre lo que pasa, pero mencionaban la despolitización de la juventud como un elemento de debate. Yo quiero incorporar el tema que ha sonado en los últimos 5 días, la frivolización de la política, que parece no ser solamente un fenómeno boliviano. Con esto del predominio del paradigma de las emociones en la política, se vota por una emoción y no por la razón. Por cierto, hace una semana se han conocido los programas de gobierno y casi nadie los ha comentado, no sé si lo habrán leído. Nosotros, yo mismo confieso que no los he leído. ¿Cómo hacemos que lo importante sea interesante en una campaña electoral? Me refiero, por ejemplo, las ofertas programáticas y no otras cosas como quién baila mejor o quién es el rockstar, quién sale a boxear a un ring para llamar la atención, que ha pasado este fin de semana y ha sido más noticia el candidato que sale a un ring con pinta de boxeador. ¿Cómo hacemos que lo importante se convierta en interesante? Lo planteo a los tres. Tiene que ser sexy primero. Muy importante. ¿Seguro? Sí, tiene que ser sexy. Pero hay que entender que es sexy, ¿no ve? Exacto. Sexy no es esa forma de ver. Segundo, no hay que pensar, ahí a Toño lo actualizo un poquito, Wittgenstein es este nuevo paradigma. El paradigma de creer que tenemos que hacer cosas para los jóvenes ya tampoco existe. Es decir, la antigua política decía, debo trabajar sobre lo que los jóvenes quieren, ¿no? Por ejemplo, empleabilidad. A ellos no les importa solo la empleabilidad, ayer nos los han dicho. Les importa ser parte de este país, les importa... O sea, ¿por qué me tienen que hacer algo exclusivo mi política de jóvenes? Yo soy joven, pero voy a ser viejo, entonces quiero todas las cosas, no quiero solo empleabilidad. Y lo último, el político debe jugar el juego digital, sí, pero debe usar la ironía, debe usar el meme.
debe ser capaz de recibir la autocrítica, y ahí también está fallando, ¿no? En esa narrativa tufí, ¿qué se debe hacer? Aceptar la crítica, ¿no? Por ejemplo, voy a decir una cosa medio feíta, ¿puedo, no? No, dale. ¿Sí? Por ejemplo, viejo meado. Mira, fíjate la reacción. Pero está bien, fíjate la reacción. Allá, no, ¿qué le pasa al Álvaro? Y aquí, él me la agarró. Acaba de decir viejo, yo no he dicho nada. ¿Ves? Ya. Pero esa es una forma de decirle a alguien cuando es una persona intolerante, no acepta tus ideas, que es una persona muy Pero cuadrada. esas cosas en el debate, ¿no? Son como lo que queremos hacer aquí. El Toño contesta, yo pregunto, el otro contesta. O sea, súper formales. El TikTok no es ya así, ¿no es cierto? Claro. Daba un ejemplo. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta que no ve en el TikTok o en las redes, los chicos no miran a la cámara? Están mirando a otro lado, están jugando, están charlando. Porque esa es la vida, ¿no es cierto? No es mirar a la cámara. La lógica de la televisión masiva es mirar a la cámara y ahí están las formalidades. En lo formal, pero en lo lógico también. O sea, este Wittgenstein justamente lo que te dice, y con eso voy a acabar, este Wittgenstein lo que te dice es, hay que seguir la lógica narrativa. Y la lógica narrativa es decirle, pues señor, usted está pues yendo mal. No. Yo no voy a permitir, y estoy diciendo de un candidato real, yo no voy a permitir que salga ese spot. ¿Cómo van a decir eso? Entonces, bueno, ahí los tienes, ¿no? Mateo, te escuchamos. ¿Qué pasa con entonces esta conexión que tiene que existir entre el candidato a través de las redes sociales? Yo lo reviso constantemente. Veo a un Doria Medina con más de 500,000 seguidores, TikTok simplemente. Veo a un Rodrigo Paz que sí le va muy bien, una Eva Copa que tiene 160,000 aproximadamente, un Andrónico que tiene más de 300,000 seguidores, que ha subido muchísimo en estas últimas semanas. Pero la cosa, como decía Álvaro, el contenido será el correcto y el adecuado para poder llegar a la juventud. El like no te asegura el voto. No, para nada. Definitivamente el like no te asegura el voto. Yo quiero tocar 3 puntos que sí me parece muy importante: el tema de aceptar la crítica. Por ejemplo, recientemente hubo, ¿no? un candidato a vicepresidente habló del tema sexy, etcétera, y salieron a defenderlo los voceros a capa y espada. Aceptar la crítica, nos equivocamos, no está mal. Me parece a mí muchísimo más honesto y muchísimo mejor este tipo de cosas que defender, defender lo indefendible, por así decirlo. ¿Tú crees que ha sido indefendible? ¿O habrá sido a propósito? ¿Cómo? Una estrategia política. No, bueno, si fue una estrategia política totalmente errada, ¿no? ¿Tú crees? Totalmente errada, sí, definitivamente, por lo menos yo, ¿no? Tal vez llamó la atención. Si la idea era llamar la y sí va a morir ahí. Claro, o sea, si la idea era llamar la atención para que el personaje crezca, está bien. Pero si es que tú... Bueno, yo soy un joven que me interesa muchísimo la política, pero si yo veo a ese candidato a vicepresidente hablar de este tipo de cosas, siendo que va a ser la segunda autoridad más importante de este país, si es que es elegida, no me va a llamar muchísimo la atención. Efecto boomerang, ¿no? Eso por un lado. Y yo creo que el tema de conectar con los jóvenes, mira, tú mencionabas a Samuel Doria Medina, pero Samuel Doria Medina ha venido trabajando la campaña de TikTok, no necesariamente con sus propuestas desde hace unos 4 años. Desde hace bastante tiempo, pero haciendo bailes, trends, etcétera. Y eso sí le gustaba, ¿no? A la juventud, etcétera, mostrando sus Green Towers, etcétera. Pero es muy difícil que estos candidatos que aparecen cada 5 años, que no generan estos cuadros políticos, que podrían hacerlo de una manera muchísimo más didáctica. Pongo siempre el ejemplo de Sayuri Loza, por ejemplo. Ella siempre hace lives cada domingo de TikTok. ¿Y por qué es importante? Y siempre ando hinchando con el tema de TikTok, por ejemplo, porque ahí tienes interacción directa con el usuario, ¿no? Entonces es como, ahorita si hay gente que puede estar comentando y dice, no, yo tengo una pregunta tal vez para Álvaro o para Antonio, no lo podemos ver, ¿no? En cambio en TikTok sí tenemos esa interacción inmediata y directa. Y yo creo que eso sería importante tenerlo con los candidatos. Que obviamente no les gusta asistir a los espacios en los cuales no son bien recibidos o vitoreados, por así decirlo. Porque no aceptan crítica. Exactamente. Lo que decía Tufí, un abrazo grande. Tufí es compañero de curso. Tufí, ¿cómo hacer de lo importante e interesante? Yo creo que para eso hay un guión que tiene cada uno de los candidatos, en donde se trata de ver cuáles son las necesidades y demandas de cada uno de los grupos que conforman el electorado. Y es en ese sentido que debe dirigirse, creo, de una manera lo más clara, lo más honesta y lo más transparente posible, para que pueda sintonizar no solamente con la juventud, sino con el electorado. En este mundo tan dinámico de las redes sociales, creo que hace falta aprender mucho
de este nuevo lenguaje, aprender mucho de esta narrativa y lógicamente tratar de sacar mejores productos para poder llegar con mucho mayor efecto a esa juventud que está reclamando justamente que se conecte con ella. Bueno, permítame por favor, vamos a hacer una pequeña dinámica con ustedes. Les voy a poner en esta pantalla las duplas que estarían yendo, porque todavía no está confirmado, ¿verdad? Que estarían yendo rumbo a las elecciones, y les voy a pedir por favor muy breve a cada uno, en cada dupla, una fortaleza y una debilidad. Arranco contigo, por favor, Antonio. Esta dupla, como le decía, todavía no está confirmada, pero ¿qué opina? Pasado y presente. ¿Por qué? Aquí tienes el pasado, ahí tienes el presente, y crea un cierto choque de lógicas en donde el que sale perdiendo indudablemente es Andrónico Rodríguez. Esa es la debilidad. Esa es la debilidad. ¿Y alguna fortaleza? Yo creo que la juventud de Andrónico me parece importante. Bueno. ¿Qué opina, por favor, Álvaro? Andrónico tiene un discurso simbólico muy bien manejado, pero heredado del MAS. Esa es su gran debilidad, ¿no? No ha podido generar un discurso y una narrativa nueva. Rígido, busca mostrarse moderno ante la red, pero no puede romper lo tradicional, que es la escuela de donde viene. Por lo tanto, su fortaleza es llegar a las masas con cierta formación, pero al mismo tiempo es la debilidad el no poder controlar ese discurso. Mateo. Sí, definitivamente esta dupla, es un poco contradictorio lo que voy a decir tal vez, pero sí de alguna manera es oxigenación al sistema de partidos. En 5 años seguramente Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa ya no vayan a tener la posibilidad de estar en las elecciones. Entonces sí me parece una oxigenación, porque también que el MAS, digamos, plantea este tipo de renovación política, renovación de actores, no de discurso. Eso es importante diferenciarlo. Eso exige que la oposición política también tenga que empezar a trabajar en nuevos actores. Entonces esa sería de alguna manera la fortaleza, ¿no? Oxigenación del sistema de partidos. ¿Y la respecto a la debilidad, yo creo que justamente de dónde viene, ¿no? El tema del relacionarlo un poco con el MAS es un poco complicado, y por eso también Andrónico Rodríguez ha tratado de buscar su propio camino. Y otra debilidad de este binomio, por ejemplo, es que no he escuchado, por lo menos hasta ahora, una propuesta concreta de cómo salir de esta crisis a nivel económico. Que no han entrado todavía en campaña, ¿no? A ver, a partir de la siguiente, por favor, más breve la explicación, más cortita, para que podamos aumentar y terminar con todos. A ver, Antonio, súmate, por favor. Fortaleza, emprendedurismo. Está pensando mucho. Emprendedurismo, fortaleza. Debilidad, también pasado. Bien, pasado. Por favor, Antonio. Álvaro. Álvaro, perdón. Antonio, de nuevo, Álvaro. Manfred es... su debilidad es la edad, el no mirar la realidad, ¿no? Y la fortaleza del binomio como tal es, diría, un intento de buscar presencia política para un grupo de gente. Desconexión total con la actualidad, su debilidad, y tal vez una fortaleza por Juan Carlos Medrano, que tiene muy buena llegada a las redes sociales. ¿Por qué desconexión? Perdón que te haga la pregunta. Porque ya lleva más o menos 30 años, si no me equivoco, candidateando a la presidencia, más de 35 haciendo política, y creo que todavía hay algo que me comentaba una amiga que me parece impresionante, así muy certero, no sabe al país que le habla. Bien, siguiente dupla, por favor, en pantalla, adelante, veámosla, para que puedan darnos su opinión. Antonio, ahora sí, arrancamos contigo. Samuel Doria Medina, José Luis Lupo. Experiencia, fortaleza, debilidad, pues también pasado. También el pasado. Bien. Álvaro. Fortaleza, mucha relación con la economía y con la planificación por Lupo, ¿no? Su debilidad es una desconexión de tiempo y espacio. El perfil similar. Yo diría dos cosas. Es capricho y ego. Esa es la debilidad. Lo siento. Mateo. Yo igual diría de alguna manera pasado en las debilidades. Y en las fortalezas sí creo que existe, por lo menos, yo no conocía a José Luis Lupo, pero después de escuchar sus entrevistas, etcétera, mucha capacidad. Siguiente dupla, por favor. Vamos a ver la dupla del Movimiento al Socialismo. ¿Qué me dices? ¿Tendrá fortaleza? Me pregunto yo. Debilidad indudablemente pasado. Muy bien. La fortaleza probablemente la capitalización de algo del voto duro del MAS.
Yo diría que Eduardo del Castillo, su debilidad de la relación inmediata y automática con el actual gobierno. La fortaleza del binomio, probablemente una buena impresión en el lado occidental del país, en el mundo aymara principalmente. La fortaleza, que es Eduardo del Castillo es joven, nada más, desde mi perspectiva, y su debilidad más grande, improvisación. Yo diría que es improvisación. Veamos la siguiente dupla, por favor, señor director, en pantalla. De todas las que estarían en carrera de Alianza Libre. Jorge Tuto Quiroga, Juan Pablo Velasco. Te escucho, experiencia, emprendedurismo, la fortaleza. La debilidad, poca sintonía con el electorado. Sí, yo también totalmente de acuerdo. La fortaleza es ideas interesantes, pero la debilidad es una narrativa y una forma de comunicación que ya no va con el presente. Y la otra debilidad es el equipo que está por detrás, que probablemente haya sacado al sexy, ¿no? Pero no le ha hecho mucho bien. Mateo. Improvisación, y siento que igual en la narrativa que nos están planteando vuelven mucho a los 90s. Lo hicimos, es un país nuevo, y sin duda en las fortalezas sí hay que reconocerlo, capacidad. Bien. Siguiente, por favor, siguiente binomio. Morena, Eva Copa y don Jorge Richter. Debilidad, pasado. ¿Pasado? Pasado, debilidad. ¿Por quién? Por ambos, los dos. Y fortaleza, probablemente la sintonía que pudiera tener Eva Copa con parte del electorado en la Ciudad del Alto. Aquí los dos morenos, la Eva Juventud, proyección, ya tiene la experiencia en lo que es la Asamblea Legislativa, importante. La debilidad probablemente sea la alianza, ¿no? La alianza donde Richter, para mí, es un discurso hipócrita, muy cambiante, muy poco estable en el discurso. La fortaleza, sí, sin duda, Eva Copa, que representa de alguna manera el surgimiento de los nuevos líderes salteños, que me parece interesante. Sin duda, igual las debilidades, la falta de coherencia y también un poco el pasado. Bueno, siguiente dupla, por favor. Ya no. Ahí está, tantos candidatos, ¿verdad? En esta elección. Por favor, Antonio. Jaime Dun y Edgar Uriol. Experiencia, Jaime Dun, experiencia. Debilidad, una desconexión total con el electorado, sobre todo el vicepresidente. Lo vi moviendo mucho la cabeza. No le convence. No le convence. No, bueno. Álvaro. Dun es técnico, tiene buena proyección, creo que su fortaleza es el conocimiento, la habilidad además de conectar con los chicos. Creo que este es el candidato que más conecta con la juventud y que está con unas propuestas un poco outsider, ¿no? Que realmente pueden ser más atractivas. La debilidad es la relación que ha existido, la improvisación, la no claridad, la toma de decisiones a último momento. En todo están tomando decisiones a último momento y eso da un poco de no esperanza, ¿no? Y además la idea esta de un vicepresidente que está, o un candidato a vicepresidente que no tiene mucho conocimiento ni de política ni de lo que hay que hacer, ¿no? Es un negocio para él, por lo menos así se lo ha visto hasta ahora. Mateo. Sí, sin duda, yo creo que la fortaleza principal es la conexión con el electorado a través de las redes sociales. Y sin duda alguna, igual la debilidad que tiene es malos cálculos políticos, improvisación absoluta y falta de seriedad, diría yo. Muy bien. Siguiente, por favor, siguiente binomio. Estamos con el Partido Demócrata Cristiano, Rodrigo Paz, y el capitán Edman Lara. Antonio. La fortaleza es la juventud de ambos, que pudieran representar una opción nueva para el país. La debilidad, yo veo que se trata de un liderazgo sumamente focalizado, regional, no lo veo nacional. No nacional. Yo opino la tibieza de ambos, ¿no? La tibieza en propuestas, en presencia, organización. La fortaleza probablemente el presentar algún rostro atractivo. Hay cosas de Lara que sí valdrían la pena, poco operativas, idealistas, pero podrían ser
probablemente parte de una campaña más de mayor presencia. Mateo. Sí, tal vez la fortaleza es que sí, yo creo que el capitán Lara, por lo menos yo no lo sigo mucho, pero sí veo mucho en redes sociales que comentan sobre él. Y sí diría que la fortaleza es que él sí ha sido, digamos, no sé si líder podría decirlo, pero sí es alguien que ha trabajado muy bien su electorado en redes sociales, por lo menos. Y la debilidad yo creo que igual es... No están dando respuestas a la crisis, tampoco han puesto un plan como tal, diría que improvisación también. Siguiente, por favor. ¿Sí? Exacto. Sería el último, ¿no? ¿Verdad? Acción Democrática Nacionalista con Paulo Forster y Antonio Saravia. Antonio. Su fortaleza, probablemente la experiencia aquí de Antonio Saravia, y su debilidad es que juegan a un caudal electoral sumamente disminuido. Álvaro, por favor. Hay pues una larga historia de estos señores, ¿no? Por detrás, antes de llegar desde el búnker aquí. Entonces creo que esa es su fortaleza, ¿no? El haber conseguido traer el búnker a la política grande. Su debilidad, lastimosamente, su falta de claridad en lo que tienen que decir y el ser outsider a ningún lado, el disparar a donde venga, no es oportuno políticamente. La debilidad, sin duda alguna, una desconexión total con la realidad. Y la fortaleza, tal vez la convicción que tienen la convicción que tienen de hacer política, ¿no? Realmente, como mencionaba hace un momento Antonio, saben que el electorado es muy pequeño en Bolivia, tal vez radical, por así decirlo, y aún así apuestan por esa vía. Son libertarios, ¿no? No, ellos son más bien radicales, conservadores. ¿Sí? Sí, pero libertarios. Él se ha definido como libertario, ¿no? Conservador. Bueno, seguramente hay un abanico de ismos por el medio, ¿no? Bueno, a ver, los siguientes, si bien no están habilitados, pero nos gustaría conocer igual sus criterios, por favor. Evo Pueblo. Antonio, te escuchamos. Evo Morales, Vilma Arano. Una risa de por medio, Antonio. No, con toda seriedad. Creo que la mayor debilidad que tienen es la desastrosa gestión gubernamental que tenemos, de la que tenemos recuerdo. Y fortaleza, probablemente el rescate de algún sentimiento telúrico, es todo lo que podría decir. A mí me parece importante el reconocer que en la historia ha pasado por buenas y malas cosas, ambos, y que es tiempo de retirarse. Su fortaleza tendría que ser el silencio. Y su debilidad es querer seguir hablando. Mateo. La debilidad yo creo que lo podemos ver en las calles, ¿no? La actualidad yo creo que es el principal enemigo de los dos personajes que estamos viendo. Y la fortaleza tal vez ha sido que han trabajado durante mucho tiempo un voto étnico bastante duro. Tufi, por favor, te escuchamos. Bueno, casi sin comentario después de escuchar el perfil de cada binomio. No sé, ¿cómo creen que pueden todos estos binomios realmente superar la barrera del 20% que parece ser el techo por ahora que están enfrentando? ¿Qué deben hacer en los próximos 2 meses? Algo que sea disruptivo, ¿qué plantearle al país? Se lo pregunto a Álvaro, luego a Mateo y se alcanza a Toño, por supuesto. Primero la honestidad, el ser autocríticos, el ser claros, el tener una propuesta honesta, ¿no? Una propuesta que diga las cosas con claridad. No se trata de mostrar a los jóvenes sobre los que voy a actuar, sino de ser joven. O sea, puedes tener mucha edad, pero ser joven en estas nuevas ideas. ¿Cómo convencer? Utilizando en la forma los lives, pero también en la propuesta más real, más contundente, más prudente, menos soñadora, menos del deseo, más operativa. La propaganda tradicional, los empresarios en Bolivia no se animan a hacer una publicidad normalmente fuera de ciertos cánones. Lo mismo pasa en la propaganda. No se animan a hacer una propuesta al país disruptiva como tal.
Creo que si solo fueran más claros y más directos y aceptaran las cosas, muy probablemente podrían ir por mejor camino en su relación con el electorado, querido Tufí. Un saludo además a todos los amigos y amigas que están allá en la tierra caliente, por ahora todavía fría, pero siempre caliente para el corazón. Tu comentario, Mateo, por favor. Primero que nada, igual un fuerte saludo a Tufí. Te sigo muchísimo, hace muchísimo tiempo. Y sí, creo que sin duda, para no repetir lo que había comentado ahora Álvaro, que se animen a debatir con los jóvenes. Nosotros estamos buscando ese espacio de interacción directa con ustedes, tener espacio no solo con un candidato, sino tener a dos y escuchar que se hagan preguntas. A mí me parecería bárbaro. No solo eso, sino también háblenos del país que, más allá, digamos, de la crisis económica, ¿qué país va a venir luego de eso, ¿no? Son 5 años, son 1825 días y bueno, nosotros esperamos respuestas para todos esos 1825 días. Así que los invito, por favor, a los candidatos a que se animen a ir a esos espacios que ya se los he invitado. Antonio. Tufí, yo creo que para superar la barrera del 20%, dos variables han de jugar un papel muy importante: el desconsuelo y la necesidad, que se han de ver reflejadas en la oferta y la demanda cada vez con mayor fuerza, y que indudablemente van a obligar a una recomposición de los sectores electorales que ahora estamos analizando. Por lo tanto, habría que esperar, Tufí. Yo creo que todavía es muy pronto. Con el pasar de los días, ya las cosas van a estar más claras y vamos a poder ver mejor de qué manera se puede superar ese 20%. Antonio, muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en vivo. De igual manera, Álvaro, siempre bienvenido, y Mateo, pues un gusto, que sea la primera de muchas. Muchísimas gracias, un gusto. Analizando parte de lo que sucede, Miriam, rumbo a las elecciones generales 2025. No se preocupe, que aquí en vivo y durante todas las transmisiones de la Red Bolivisión estaremos intentando ayudarle a usted como ciudadano para que llegue a las urnas con un voto responsable, con un voto informado.